después de horas. A nivel de dirigentes, a nivel de gobierno, a nivel incluso de científicos, hubo mucha gente que básicamente recibieron esto como una bofetada que no esperaban en su vida diaria. Es decir, la gente estaba haciendo su vida normal y de repente, de una noche a una mañana, les dicen que se tienen que encerrar en sus casas porque hay algo muy pequeñito que no se ve, que ni se sabe dónde está, que tiene 900 veces menos tamaño que un cabello humano y que les puede matar. Y entonces, pues a partir de ahí viene todo lo demás, porque evidentemente hubo gente que lo avisó. Bill Gates, de hecho, en el 2016 ya lo dijo en una conferencia TED que ahora circula profusamente por ahí, pero él además hizo algo más. En el 2017 creó en la Conferencia Mundial de Davos un grupo de trabajo con la Fundación Wellcome, precisamente para tratar de mitigar efectos de este tipo de cosas. Una de las cosas que quisimos reflejar en el libro, y por eso me gustó tanto el título que le eligieron, el de La Gran Pausa, y me gustó mucho más el subtítulo todavía. O sea, porque la gramática es una manera de entender el lenguaje y aquí, o de explicar el lenguaje, y aquí realmente estamos intentando 13 personas con 13 perfiles diferentes y con 13 planteamientos distintos. De alguna manera sí que coincidimos de una forma más o menos equivalente en visiones de qué es lo que pasó, qué es lo que creemos que no debe volver a pasar y cuáles son las consecuencias que estamos sufriendo y que sufrimos durante muchos años. Porque, por ejemplo, a mí me impacta mucho, y eso es un tema mundial, es el caso de los ancianos. Es decir, las poblaciones vulnerables de ancianos. O sea, esa gente, gracias a los cuales nosotros vivimos como vivimos, porque ellos con su esfuerzo lo consiguieron, pues se han muerto sin poder tener una despedida digna, sin poder tener la posibilidad de que fueran salvadas sus vidas, porque había que elegir entre los jóvenes y los ancianos, porque no había para todos. Los grandes problemas con la educación, el hecho de que los niños, muchos niños, gracias a la brecha digital, pues se han quedado sin poder ir a clase, sin poder tener acceso a medios digitales, porque no tenían no solo ordenador, ni siquiera conexión a internet. De hecho, nosotros hemos promovido a partir de esta situación con la Unión Europea un manifiesto para que la UNESCO, UNICEF y otras agencias declaren como derecho universal y bien protegido el acceso a internet para todo el mundo. Es decir, que no se pueda comerciar con ese derecho, porque en el mundo en el que estamos es un mundo global y la única forma de conseguir que la educación, que la salud, incluso que la telemedicina llegue a los lugares más recónditos del mundo es que todo el mundo pueda llegar a tener acceso a esos medios. Cuando hay que plantearse la ética de morirse de hambre o morirse de coronavirus, tenemos un problema. Y cuando además algunos dirigentes internacionales han dicho directamente, bueno, pues vamos a esperar hasta que un porcentaje amplio de la población esté inmunizado, aunque eso nos cueste cientos de miles de vidas. Claro, a mí como médico, pero también como ser humano y como alguien que le interesa el humanismo, me revuelve las entrañas. Es decir, yo yo entiendo perfectamente que la economía tiene que seguir funcionando y tiene que seguir funcionando para que básicamente la gente tenga medios de subsistencia, pero también entiendo que hay que buscar la manera de proteger sobre todo a los más vulnerables, porque también sabemos que este virus tiene una predominancia muy concreta en poblaciones vulnerables ancianas. Es decir, el virus ataca a todas las edades, a hombres y mujeres, tienen más predominancia por un sexo que por otro, tienen más predominancia por unas edades que por otras, pero evidentemente si hay alguien a quien hay que proteger y los esfuerzos del Estado deberían volcarse es en todos aquellos que no tienen otro medio de defensa y que por tanto no tienen ninguna posibilidad ni de salir ni de nada. Evidentemente cuando hay que elegir entre decir si no salgo me muero de hambre, vale, si usted, pero probablemente el que sale no es el que más riesgo corre, porque por edad y por condiciones no está en una situación de riesgo. Lo que sí hay que educar a la población es que hay una serie de medidas que son las que de alguna forma van a ayudar a que se mitigue ese riesgo. Hombre, yo soy optimista por naturaleza, es decir, afortunadamente, aunque hay quien dice que un pesimista es un optimista bien informado, pero yo normalmente soy un individuo optimista. Yo espero que sí, de hecho espero que consigamos
que el mundo aprenda algo, aunque la memoria que tenemos habitualmente los seres humanos es muy corta y por tanto nos olvidamos una vez que la situación pasa del drama que hemos vivido. Pero claro, cuando uno piensa en los casi medio millón de fallecidos que tenemos por ahí en diferentes lugares del mundo, al final dice, Dios, espero que toda esa gente no haya muerto en vano y que los que tienen que tomar decisiones lo recuerden y sobre todo que estemos preparados para las que vendrán, porque no le quepa ninguna duda que tendremos más. Es decir, va a haber más pandemia. ¿Por qué? Porque va a haber más virus. Además, hay algunas cosas que además tienen que ver con el cambio climático. Es decir, por ejemplo, el permafrost, todo lo que es digamos, la zona de la tundra ártica que estaba congelada, con el calentamiento global se está descongelando y, por ejemplo, ya han aparecido algunos virus que estaban absolutamente inexistentes en los catálogos. Es decir, igual que eso tenemos situaciones muy peculiares. Por ejemplo, los mosquitos están empezando a infectar con enfermedades que en algunas zonas no se conocían, le hace malaria, dengue, zika o chikungunya, en sitios del mundo que nunca hubo, por ejemplo Nepal. ¿Por qué? Por el calentamiento global. Entonces los mosquitos están subiendo en sitios que ya antes no habían porque había mucho frío, pues ahora ya hay mosquitos y por tanto hay patologías. Entonces todo esto es una cadena de cosas que yo creo honestamente que los gobiernos de todo el mundo tendrán que ponerle algún tipo de freno. También una de las cosas que yo digo en el libro, y eso sí que lo dije yo en uno de mis capítulos, hago dos precisiones. Una es el que se estimule o el que se incrementen las capacidades de los expertos en epidemiología de campo, los llamados detectives epidemiológicos. De hecho, en el CDC de Atlanta se creó eso a principios de los años 40 o 50, y luego en Europa en el año 85 también, pero han estado absolutamente olvidados. Son gente especializada en la detección precoz de epidemias, son gente especializada en poner freno a ese tipo de cosas, y eso es una de las cosas que yo digo que debería fomentarse por parte de los gobiernos, que cada digamos organización supranacional tuviera ese tipo de gente, digamos, dispuesta a ir al campo a prevenir en el momento en que se empiecen a producir este tipo de cosas. Y luego otra es que la Organización Mundial de la Salud, esa a la que Trump tanto denosta, es absolutamente imprescindible y necesaria ahora mismo, pero con cambios importantes en su manera de funcionar y sobre todo, y yo creo, y eso es inviable porque los gobiernos no van a querer, pero yo creo que debería tener incluso capacidad ejecutiva. Igual que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pues puede decidir sancionar a un país, la Organización Mundial de la Salud, siendo una agencia de Naciones Unidas, solo puede recomendar. Y claro, con recomendaciones no vamos a ningún lado, porque primero que nada tienen unos medios paupérrimos. De hecho, cuando Trump decidió cortarle la asignación que daban, Bill Gates tuvo que salir al rescate. ¿Por qué? Porque él decía, en este momento es cuando nosotros no podemos dejar abandonada a la única agencia mundial que tiene un cierto capacidad de control de lo que pasa por el mundo, porque básicamente tiene una visión muy panorámica, ¿no? Entonces yo creo que esa es otra, y eso sí que lo digo en uno de los artículos míos del libro, lo escribo, ¿no? Entonces yo creo que eso es una de las cosas que claramente tienen que cambiar. Lo que pasa es que, y usted lo ha dicho muy bien en su pregunta, los gobiernos lo harán. Ya quisiera yo que sí, y me encantaría, y de verdad me encantaría que este libro llegara a las manos de algunos gobernantes,